Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia esta mañana de lunes 21 de febrero de 2022. Estamos en el diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidaria y el día de hoy vamos a hablar de coaliciones y candidaturas comunes. Soy Alonso Vázquez Moyers y soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Vamos a abordarlo hoy desde un plano un tanto cuanto teórico. No solo es teoría, desde luego, porque todos estos estudios, todos estos temas, cuando tienen que ver con la formación de coaliciones, pues obviamente la teoría está ligada a cómo se forman las coaliciones, ¿no? O sea, si hablamos de tipologías, es decir, tipos de coaliciones, formas, finalidades de las coaliciones y cómo se ha trabajado desde algún punto de vista académico, siempre tiene que ver de cómo la academia los ha estudiado, cómo los ha clasificado, por qué los ha clasificado de tal manera, pero coaliciones realmente existentes, ¿no? Coaliciones que se han formado. De tal suerte que el abordaje teórico es únicamente en ese sentido, pero vamos a estar hablando de coaliciones que se han formado. La primera parte voy a abordarlo desde la relación de coaliciones y democracia, ¿no? Coaliciones y sistemas democráticos. Vamos a hablar un poco de sistemas políticos, ¿no? En términos generales, porque ustedes sabrán o habrán escuchado que usualmente los sistemas políticos tienen como dos grandes vertientes, ¿no? En donde las coaliciones tienen una mayor o menor importancia dependiendo del sistema político. Conocen ustedes, vieron ya en un módulo, me parece, ¿no? Lo relativo a sistemas parlamentarios y sistemas presidenciales, cuál es su organización, digamos, institucional, jurídico, política. Si no, no importa, lo vamos a repasar, o sea, digamos, cuáles son las características, porque las coaliciones, específicamente en los gobiernos parlamentarios, tienen una importancia específica, ¿no? Tienen un peso específico determinado, son fundamentales para la formación de gobiernos. Eso nos va a llevar, en nuestra clasificación, a hablar de tipos de coaliciones, ¿no? Coaliciones de gobierno, coaliciones partidistas, coaliciones legislativas, y cada una de estas tiene sus propios objetivos también, ¿no? Ya para después, el día de mañana, abordarlo desde el punto de vista del derecho electoral mexicano en tanto coaliciones de partidos, algunos criterios relevantes que al respecto ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, criterios también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el arreglo institucional que para nuestro sistema, lo cual aclaro, tendremos que hablar también de coaliciones en los sistemas presidenciales, ¿no? Tanto coaliciones de gobierno como coaliciones legislativas. Y entonces, bueno, ese es el abordaje que vamos a tener, ¿no? Entonces, voy a compartir una presentación que más o menos va a guiar los temas que vamos a ir tratando, ¿no? Obviamente, también cuando hablemos de la parte de las candidaturas comunes, eso establece ya una diferencia. O sea, no es lo mismo hablar de una coalición que tiene unas finalidades, vamos a ver convenios de coalición para el proceso electoral 2020-2021 que se formaron, el proceso de formación de esas coaliciones, el proceso formal, pero insisto, primero vamos a abordarlo desde el punto de vista teórico, ¿no? Diferentes formas en que se aborda, diferentes inclusive atribuciones de motivos, yo lo considero de esta forma, es decir, significa pensar tanto el engranaje institucional como a los propios partidos que conforman las coaliciones de una manera específica, ¿no? Y ese marco teórico, perdón, ese marco teórico está sujeto a críticas y las diré, ¿no? Críticas de índole teórico, de índole de los supuestos, y eso nos va a permitir abordar la idea de las coaliciones no solo desde un punto de vista explicativo, ¿no? O sea, la gran pregunta, ¿por qué se forman coaliciones? Eso es lo primero que vamos a ver. Luego, ¿cómo se forman? La importancia que tienen en los sistemas políticos, ¿no? Esos serían como los elementos centrales de la charla del día de hoy. Antes de que se me olvide, los micrófonos, el chat está abierto, ¿no? Para cuando quieran hacer algún comentario, alguna precisión, solicitar la palabra, alguna pregunta de los temas que vamos a ver, ya sea porque no se entienda, porque se necesita clarificar o porque tienen una consideración distinta a lo que expongo, ¿no? Entonces, bueno, como decía, primero que nada,
vamos a ver como aspecto teórico cuál es el objeto de una coalición, ¿no? Obviamente, aquí damos una serie de temas por supuestos, ¿no? Es decir, partimos de una serie de supuestos. El primero es que nos encontramos en un sistema democrático. Importante, permítanme, porque tengo aquí luego mensajes, a veces me dan indicaciones, eh, me dan indicaciones técnicas, ¿no? Porque a veces me desconecto, etcétera. Bueno, entonces decía, estos aspectos teóricos relevantes nos permitirán primero decir por qué las coaliciones, pero en el entendido que estamos en una democracia. Las reglas de la democracia, que no son obvias necesariamente, que están en tensión, que se disputan, ¿no? Es decir, aunque tengamos una arquitectura o como le quieran denominar, por ahí hay otros que, Sartori, de ingeniería constitucional, como quiera uno denominarle, hay una serie de directrices jurídicas, hay una serie de instituciones que organizan una dimensión de la democracia, que es la dimensión electoral, muy importante, pero tiene otros componentes la democracia, ¿no? Y esos están en disputa constante. Pero cuando decimos que damos por sentado que estamos en una democracia, lo hacemos desde ese ámbito restringido, para mí es restringido, decir, bueno, la democracia son instituciones y procedimientos. Es una parte fundamental, no se agota ahí. Hay un modelo de democracia que piensa que sí, hay un debate académico interesante en torno a eso que dice, no, a ver, la democracia no nos hagamos demasiada complicación, son reglas para constituir gobiernos legítimos, ¿no? Y se constituyen a partir del quehacer de las autoridades que aplican esas reglas, ¿no? Y como decía, dan por sentado, a partir de eso, una serie de aspectos relativos al quehacer de los partidos políticos, sus objetivos, y tratan de explicar las coaliciones. Vamos a abordarlo desde ahí, pero también vamos a hacer críticas, porque yo estoy partiendo del hecho de que eso no agota la democracia. Es una parte, pero no es ni la mitad, pues, de la democracia, ¿no? En todo caso sería como un tercio. Y digo un tercio porque la podemos segmentar en otros dos, pues, que complementarían otras dos dimensiones. Que aunque no es la clase, me importa porque vamos a hacer críticas a un marco teórico muy influyente, quizás el más influyente ahorita en ciertos estudios políticos. Insisto, da por sentado, primero, que las instituciones agotan, contienen a la democracia, como lo contienen los procedimientos y las leyes, y que los partidos políticos se insertan dentro de esa idea y que su inserción la hacen como una serie de actores que persiguen fines específicos y esos fines son ganar elecciones, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco de esas precisiones teóricas, haré críticas, que insisto, esas son mis críticas, que desde luego están soportadas en bibliografía, no son nada más críticas que a mí se me ocurren, o que se me ocurrieron o se me han ocurrido, pero bueno, insisto, es un debate en torno a la democracia, sus alcances, sus definiciones, sus instituciones y la importancia que tienen desde ese marco las coaliciones, ¿no? Entonces, bueno, aunque lo veremos desde un punto de vista institucional, siempre habrá otros aspectos que debamos mencionar al hablar de esto, ¿no? Y eso nos va a permitir también tener tipologías, digamos, más robustas, es decir, clasificaciones un poco que se salgan solo de una posibilidad, ¿no? Pero bueno, entonces decimos, damos por descontado, damos por hecho que tenemos, que estas coaliciones se dan en democracias. ¿Por qué? Porque la cuestión con las democracias, ustedes saben, para que funcionen, insisto, desde un punto de vista institucional, sea legislativo, sea partidista, sea de gobierno, vamos a ver esas clasificaciones, se necesitan mayorías, ¿no? Han escuchado ustedes muchas veces esto de las mayorías parlamentarias, que tienen una importancia en los sistemas políticos presidenciales, tienen una importancia en los sistemas políticos parlamentarios, propiamente, unas y otras tienen sus diferencias, pero para ambos es importante. Entonces, lo primero que se necesita, desde luego, para que haya una cierta, y voy a hacer precisiones, porque estoy diciendo, bueno, que haya democracia, pero ahorita, como vamos a ir viendo, no es tan sencillo. En México, inclusive antes de que hubiera
democracia institucional plena, ¿no? Importaron una serie de coaliciones, porque sí lo podemos denominar así. Tuvieron una importancia política que después se transformaron el andamiaje institucional, ¿no? Pero bueno, entonces decíamos, las coaliciones tienen un objetivo, dependiendo del momento político, dependiendo de las reglas y dependiendo del sistema político. Vamos a hablar primero de objetivos generales que persiguen las coaliciones en sistemas parlamentarios, pero para ello me gustaría saber si alguien tiene una idea, a lo mejor todas y todos tienen una idea de qué es un sistema parlamentario y cómo funciona a grandes rasgos. Alguien que quiera ser voluntaria o voluntario para que me diga, un sistema parlamentario se compone así y son importantes las coaliciones por tal motivo. Si no voluntarios, yo escojo a alguien democráticamente o no democráticamente. Veo que José Hernán Cortés tiene como ganas de comentarnos. Lo veo animado. Bueno, gracias, profesor. Yo creo que un sistema parlamentario compuesto por solo las cámaras y que las cámaras de diputados, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Sí. Inglaterra, pero pues ahí existe otro tipo digamos, de poder monárquico que está por arriba de ellos, ¿no? Ahora, ¿como para qué sirven las coaliciones? Yo me preguntaba cuando hizo la pregunta del por qué, ¿no? Pero también me hago la pregunta ¿para qué? Sí. Yo veo, por ejemplo, yo veo el ejemplo de aquí en caso México, que muchas veces pensamos que democráticamente es posible hacerlos, ¿no? Pero un caso específico, sin ser tendenciosos, y sí hacer alusión, por ejemplo, PRD, que trata de conservar su registro, ¿no? Y que prácticamente, pues, Sí. si yo lo veo y digo, va a perder el registro, y si no se coaliga. Entonces, yo creo que es una de las partes fundamentales que hay que estudiar por qué y para qué, específicamente o con más detalle. Perfecto. Gracias, maestro. No, gracias a usted por su participación. Tenemos la mano levantada de Ada Rosabel. Ahorita precisamos lo que usted dijo. Muchas gracias, José Hernán. Y vamos con Ada Gracias, Rosabel maestro. Salazar. Gracias a usted. Gracias, buenos días. Buenos días. Pues básicamente en un sistema parlamentario las coaliciones sirven para poder formar gobiernos. Recordemos que es necesario llegar a acuerdos que permiten la gobernanza de ese país y se logran las cámaras justamente, y es hasta que las cámaras se ponen de acuerdo en cómo se van a repartir el poder que se puede nombrar a quien vaya a figurar como primer ministro, que vaya a estar a cargo, digamos, de la representación ejecutiva. A mí en lo particular me parece un sistema que sería aspiracional incluso para nuestro país, pero pues estamos años luz de eso. Gracias. Gracias a usted. Minerva Rangel, por favor. Gracias, doctor. Bueno, no sé si estoy bien o mal, usted corríjame. Considero que al final de cuentas el sistema parlamentario y nuestro sistema, en estricto sentido lo aclaro, son iguales, porque olvidándonos de la figura del rey, estas coaliciones pues tendrán que ser necesarias en este sistema porque hay una lucha para llegar al poder y alcanzar esas posiciones tanto para los representantes y senadores. Entonces, para mí funciona exactamente igual. Tienen que competir para alcanzar ese poder. Bien. Ahorita voy a recoger todas las participaciones y hacemos a partir de ellas una serie de comentarios. Uciel Becerra, por favor. Gracias, profesor. Disculpe que no ponga la cámara porque como no tengo internet, siguen los datos, pero entiendo yo que el sistema parlamentario como sistema de gobierno es un sistema que depende exclusivamente pues propiamente del Parlamento, a diferencia, por ejemplo, del sistema presidencial, que existen elecciones para nombrar un presidente
de la República. En el caso del sistema parlamentario solo hay elecciones generales para elegir parlamentarios, y son los parlamentarios los que, de acuerdo a sus coaliciones, conforman no solo al primer ministro, sino a todo el gabinete, de tal manera que en cuanto se pierda la confianza del Parlamento para con las personas que eligieron como ministros, los pueden destituir en el momento en el que ellos quieran. Entonces, todo el gobierno depende de el Parlamento, de los parlamentarios, de sus coaliciones. Yo entiendo que depende de la coalición parlamentaria, es como se va a conformar también el gabinete, porque a diferencia, digamos, del sistema presidencial, el presidente tiene la facultad de nombrar a los ministros de forma deliberada, y en el sistema parlamentario pues es el Parlamento, ¿no? Sí, sí, muy bien. A ver, muchas gracias por las participaciones. Efectivamente, las finalidades son las mismas de unos y de otros. Es decir, necesariamente hay, en el caso de las coaliciones como coaliciones, ¿no? Desde luego hay diferencias institucionales, hay diferencias en cuanto a los fines, porque como lo apuntan, los gobiernos parlamentarios y los gobiernos presidenciales funcionan de manera distinta. En un parlamento tenemos, por un lado, el jefe del Ejecutivo o jefa del Ejecutivo, que su legitimidad depende de un acuerdo parlamentario, no de una elección. Vamos, hay elecciones legislativas, ¿no? Y en esas elecciones legislativas se seleccionan a las y los representantes, los que van a componer el Parlamento, la Cámara, ¿no? Y esa Cámara puede tener distinta composición. En el caso de Inglaterra, que fue el primero que mencionaron, es un caso ejemplificativo de cómo funciona un parlamento, pero en donde el tema de las coaliciones no es particularmente importante. ¿Por qué? Porque en su sistema político lo que tenemos además es un sistema de partidos, es decir, los partidos políticos que compiten son dos. De tal suerte que siempre se va a alcanzar una mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los votos. Si tienes dos, independientemente del nivel de participación, ¿no? Que esa es otra cosa, cuántas personas de las que están inscritas en el padrón electoral votan, pero los resultados siempre van a arrojar a alguien que tenga más del 50% de los votos. Eso es importante para los parlamentos. ¿Por qué? Porque se necesitan, como se le denomina, mayorías parlamentarias para formar gobierno, es decir, para que se elija a él o la jefa del Ejecutivo. Tiene diferentes denominaciones, en España se llama presidente de gobierno, en Italia se le llama presidente del Consejo de Ministros, en Alemania se le llama canciller, ¿no? Todos vimos hace unos meses a Angela Merkel, que estuvo durante muchos años en el poder en Alemania, y así sucesivamente. En Inglaterra se le denomina primer ministro, ¿no? Ahorita es Boris Johnson, pero insisto, no se necesitan por fuerza coaliciones en el caso de Inglaterra. Hay otros mecanismos, ¿no? El propio partido le puede perder la confianza, por ahí lo mencionaron, y entonces se somete a una votación interna, ¿no? Dentro del partido para ver si le refrendan o no la confianza. El primer ministro la puede solicitar, le pasó al ex primer ministro Cameron cuando pasó lo del Brexit, y bueno, todo este tipo de cosas, todo este tipo de arreglos formales y no formales que están y no previstos en la ley, pero que suponen que haya acuerdos políticos para nombrar a el titular o la titular del Ejecutivo. Insisto, estamos hablando de sistemas parlamentarios. Muchos de los sistemas parlamentarios, pero no todos, contemplan la figura de la o el monarca, ¿no? Es el caso de Suecia, es el caso de España, pero no es el caso, por ejemplo, de Alemania, no es el caso de Italia, no es el caso de Francia, que no obstante tienen parlamentos. Bueno, el caso de Francia le llaman un sistema semipresidencial o semiparlamentario, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que vamos a hablar, por ejemplo, de dos casos que son muy emblemáticos en la formación de coaliciones y que han tenido que ver con la emergencia de nuevos partidos políticos, porque decía, el tema de formar un gobierno, es decir, un jefe, un titular, un presidente de gobierno, presidenta, que pueda ejercer presupuesto, que pueda tomar decisiones de política pública. Son necesarias las coaliciones porque necesitamos, insisto, una mayoría parlamentaria, 50% más uno de los votos. ¿Para qué? Para que ese 50% más uno de la composición del Parlamento
pueda nombrar a un jefe o jefa de ese y a su consejo de ministros o a su gabinete, como comentó el compañero Uciel, ¿no? Y entonces ahí lo que vamos a ver justamente es un elemento democrático importante, pero difícil, que es la negociación, ¿sí? Es decir, pusimos el ejemplo de Inglaterra, 2 partidos políticos, esencialmente, no, eso supone que uno va a tener el 50% más uno de los votos, de tal suerte que pues no necesita mucho del otro, ¿no? Lo necesitará, claro, para ciertas reformas, para ciertas cuestiones, habrá que negociar, pero en principio no para formar el gobierno como tal. En el caso de Italia, en el caso de España, teníamos, Italia no tanto, pero España había tenido un sistema prácticamente bipartidista, sobre todo en lo que hace a todo el país, ¿no? Porque regionalmente siempre había habido como varios partidos y tenía su propia complejidad porque también tiene sus parlamentos regionales. El chiste es que una vez que terminó la dictadura de Franco, ¿no? Con los pactos de la Moncloa y esto que habrán escuchado, hubo 2 fuerzas políticas que dominaron el espectro, que eran el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, y que tenían, ahorita vamos a ver otro tipo de explicaciones en relación a por qué, ahorita lo que estamos viendo es por qué se forman, cómo se forman, y luego vamos a ver en el mismo por qué, bueno, qué objetivos tienen los partidos políticos. Por ahí uno de nuestros compañeros comentó algo interesante, independientemente de la denominación del partido, pero decía, pues para conservar su registro, para tratar de ganar algo de lo perdido, mucho o poco, ¿no? Para permanecer en el mapa político, digamos, ¿no? Es decir, hay diferentes objetivos. Ahorita estamos hablando de coaliciones en un sistema específico para después hablar, bueno, ¿y eso qué relación tiene con el sistema presidencial? Por ahí nos dijeron, ojalá fuéramos parlamento, ¿no? Y es una idea que ha circulado mucho en algunas esferas de decir, claro, nuestro problema político principal es que es un presidencialismo, tenemos una historia de presidencialismo fuertes, lo que eso significaba. Antes dije que inclusive previo al tránsito democrático en México, los partidos y un cierto tipo de coaliciones fueron importantes, llegaremos a eso también, para que, digamos, no necesariamente se menosprecie siempre el tema de las coaliciones, ya el tema de cuál sistema de gobierno nos conviene más es otra cosa, ¿no? Aquí vamos a hablar desde esta perspectiva, pero porque son importantes las coaliciones, aún en momentos en donde propiamente las reglas democráticas no permiten la participación, la completa competencia, ¿no? Pero bueno, entonces, regresando a los sistemas parlamentarios, decía, es importante la negociación porque en esa negociación entre las fuerzas que componen los gobiernos va a salir una jefa o un jefe de gobierno. Y en el caso de España, había 2 partidos, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, que ideológicamente estaban encontrados, ¿no? De alguna manera recuperaban esta idea que decía Foucault, ¿no? De que la política es la guerra por otros medios, la guerra civil española, ¿no? De los años finales de los 20, culminó con la dictadura franquista, pues era una disputa por definir a el quehacer de España, ¿no? Eran republicanos, se había exiliado el rey, lo habían depuesto y entonces eso significó una revuelta, regresó la monarquía y después hubo un pacto, una negociación para transitar a la democracia y ese conflicto que sigue, yo creo que sigue, subsistente en muy buena medida, se canalizaba a través de 2 partidos y normalmente pues había, como las reglas democráticas, una de las esenciales es permitir que haya cambios de gobierno pacíficos, ¿no? Es decir, que gobierne un día un color y que después gobierne otro y que eso no suponga sino aceptar los resultados que son reflejo de la voluntad popular y para ello todas las instituciones electorales que existen, los procedimientos, las reglas, su aplicación, tribunales, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, si hay, insisto, 2 partidos, pues no hay mucho problema porque el que gana, pues prácticamente gana todo, ¿no? Y el que pierde, pues prácticamente pierde todo. Tiene sus escaños, tiene su importancia, puede alzar la voz y, desde luego, siempre puede lograr romper la mayoría, ¿no? Hablar con algunos representantes del otro partido para alcanzar otro tipo de mayorías, pero en realidad es más difícil
Y eso quiere decir que también es más estable en términos políticos, o sea, dura más tiempo, ¿no? Ese tipo de gobiernos, ¿no? Pero ¿qué pasó en España? Que empezaron a manifestarse conflictos en cuanto a la sociedad y los partidos políticos. Los partidos políticos dejaban de representar, o se decía que dejaban de representar, a los intereses generales, ¿no? Y entonces surgieron nuevas fuerzas políticas de todo el espectro ideológico. Surgió Podemos, surgió Ciudadanos, surgió Vox, ¿no? Y entonces esos partidos le empezaron a disputar las mayorías al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español. ¿Y qué pasó? Que en las elecciones legislativas ya no había mayorías. Y entonces formar gobiernos, ¿no? Para poder nombrar a un jefe o un presidente de gobierno, como lo llaman en España, y que ese presidente de gobierno pudiera nombrar a su consejo de ministros o a su gabinete, pues era difícil porque no había gobiernos con mayoría, no había partidos que tuvieran la mayoría absoluta, 50% más uno. De tal forma que se tenían que formar gobiernos de coalición. Pero ¿qué pasa con las coaliciones? Primero que nada, que es difícil formarlas. Les recomiendo que vean, aunque sea el primer episodio de una serie que está en Netflix que se llama Borgen. No es una clase de teoría política, ni mucho menos, es una serie dramática que tiene sus elementos, pero la parte central es que hay una persona que obtiene una mayoría simple, ¿no? Ustedes saben que en democracias, dependiendo de las reglas electorales constitucionales, puede funcionar, se pueden formar, dependiendo del sistema, ¿no? Gobiernos, o se pueden echar a andar reformas por los principios de mayoría, ¿no? Mayoría simple en los sistemas presidenciales como el mexicano es suficiente para los asientos uninominales, ¿no? Compito por una diputación en un distrito en específico y el que gana, pues gana esa diputación y el que pierde, pues la pierde y ya. Tenemos nuestro sistema de repelo, nos metemos con eso. Y los asientos del Ejecutivo, ¿no? En el sistema presidencial, voto por un presidente y aunque tuviera el 23% de los votos, suponiendo que hubiera muchas y muchos candidatos y los otros obtienen entre 17, 21, 20 y hay uno que obtiene 23, esa mayoría es suficiente para que se diga que gana la elección. En los gobiernos parlamentarios no sucede así, por esto que decíamos, son elecciones legislativas, se vota por partidos, el partido más votado puede no tener la mayoría absoluta y en contra del partido más votado se puede formar una coalición, una alianza entre otros partidos, el bloque que se vuelve mayoritario para formar gobierno. Y entonces, bueno, la serie se desenvuelve en eso porque obviamente cuando hay alguien que tiene una mayoría simple, puede pensar que tiene cierta ventaja por los demás, con respecto a los demás y tratar de formar un gobierno de coalición. ¿Eso qué supone, entre otras cosas? Regla importante para la democracia, por ahí lo comentaron, la negociación. Tengo que sentarme con los jefes de los otros partidos y decirles, bueno, yo quiero formar un gobierno, ¿no? Seguimos sistemas parlamentarios, ¿no? Y estas reglas de mayoría propias de esos sistemas para poder formar un gobierno por el que no se vota de manera directa. Si esto causa confusión, por favor, háganmelo saber y lo explico de una manera un poquito más esquemática, ¿no? Entonces, bueno, esta persona es una mujer, ¿no? Y ella quiere formar un gobierno, pero, como había comentado el compañero Uciel, para formar el gabinete, ¿no? Tu equipo, las personas que van a ser lo equivalente, que aquí serían los secretarios, que se puede llamar allá ministros, ministro del Interior, ministro de Hacienda, ministro, etcétera, ¿no? Pues hay que negociar con los otros partidos. Pero habrá partidos con los que uno no quiera negociar, partidos con los que uno sí quiera negociar, o que no te quede de otra y tener que negociar con otros o con todos los partidos, ¿no? Entonces, pues de eso va la serie y es ilustrativa de ese fenómeno. Entonces, si en España, cuando se rompe la hegemonía, el bipartidismo y surgen estos otros partidos, obviamente se fragmenta el sistema político, es decir, cuando hay elecciones, cuando hay votaciones, ya los partidos principales o los que habían sido predominantes ya no tienen la mayoría y entonces tienen que negociar. Pero en esa negociación, pues hay mucho conflicto, ¿no? Mucho estira y afloja, como se dice de manera coloquial, ¿no? Y además hay una característica adicional que es propia de los sistemas parlamentarios, que las coaliciones
no se establecen para una temporalidad determinada, se establecen para formar un gobierno, pero se pueden romper en cualquier momento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso pasa mucho en Italia, luego busquen crisis de gobierno en Italia y van a encontrar que casi cada año hay crisis de gobierno. ¿Eso qué significa? Que la coalición de gobierno, la coalición gobernante, se rompe. ¿Cómo se rompe? Puede ser porque dimiten algunos de los ministros, ¿no? Vamos a pensar que en un partido en Italia, que obtiene una cierta mayoría, se coaliga con otros, pero que al paso de un par de meses, los ministros que formaban parte de esa coalición renuncian y entonces dicen, ya no tenemos mayoría en el Parlamento. Y entonces tenemos o que ponernos de acuerdo, eso acaba de suceder en Italia hace un par de meses, se nombró a un nuevo jefe de gabinete, ¿no? De nombre Mario Draghi, porque justamente se rompió esa coalición. Y entonces o había elecciones legislativas para nombrar, para que hubiera una nueva composición del Parlamento, o dentro del propio Parlamento se ponen de acuerdo para formar una nueva coalición. Y en la formación de esa nueva coalición, pues pueden aparecer nuevas figuras que digan, no, pues nosotros ya no queremos apoyar a este personaje, ¿no? Ahora queremos apoyar a otro. Y ahí pues puede jugar o no un papel importante el presidente de la República. Italia es una república desde 1946, cuando se votó un referéndum para ello, antes era una monarquía. Y bueno, el chiste pues es que en los sistemas parlamentarios las coaliciones son importantes porque son las que permiten formar gobiernos, ¿no? Para que haya un jefe del Ejecutivo que tome decisiones, que contemple a una serie de miembros del gabinete, y que estas, dependiendo del número de partidos, dependiendo del tipo de coalición, pueden llegar a no ser estables. En España pasó algo similar, por eso me detuve en esos dos casos. En España lo que pasó hace 2 años, es que era muy difícil formar la coalición, porque no había mucha voluntad. Obviamente, las coaliciones, vamos a verlas, pueden tener diferentes motivos. Y uno de esos motivos puede ser un motivo ideológico, ¿no? Yo ni de loco, no hay forma que yo pueda formar un gobierno que esté compuesto por esta fuerza política, ¿no? Y entonces eso hace que no se conformen mayorías. Y ahí habrá otros partidos chiquitos que podrán ahí tener ser una moneda, ¿no? Fuerte de cambio, tener ahí, ¿cómo se dice? Es que en inglés la palabra es leverage, ¿no? Pero que tienen una cierta importancia, aunque su importancia electoral sea poca, pero su importancia para formar gobierno sea mucha, y entonces puedan tener un poder de negociación importante, ¿no? Ser una carta fuerte. Entonces, en estos sistemas, a veces hasta los partidos chiquitos importan, ¿no? Para formar una coalición de gobierno que, insisto, pueden ser inestables o pueden no formarse, como sucedió en España. Ahorita tienen una coalición que ha durado algo más o menos, ¿no? De tiempo, una coalición de corte sociodemocrática, en el que está formada por el Partido Socialista Obrero, Podemos, ha tenido su propia problemática, pero más o menos ha logrado una cierta estabilidad. Bueno, entonces eso para decir, en los sistemas parlamentarios las coaliciones funcionan para formar gobiernos, pueden ser estables o inestables, eso depende de condiciones políticas específicas, depende de la voluntad de los partidos para permanecer o no en la coalición, depende de los propios resultados que tenga el gobierno, ¿no? O sea, la coalición puede romperse por diferentes motivaciones, una de las cuales puede ser la evaluación que los propios partidos, los propios legisladoras y legisladores hagan del actuar de ese gobierno y decir, pues nosotros retiramos porque ya no estamos de acuerdo con el primer ministro, ¿no? El propio primer ministro tiene la facultad de solicitar un voto de confianza, se le da, no se le da, se le refrenda o se le quita y entonces tendrá que dimitir, ¿no? De tal manera que esa organización puede suponer que haya cambios, inclusive en la jefatura del Ejecutivo, ¿no? Y que eso no implique nuevas elecciones, ¿sí? Las elecciones igualmente están calendarizadas, se supone que duran un cierto tiempo las legislaturas, pero no es obligatorio tampoco y se puede convocar a elecciones anticipadas. Ha sucedido en Italia y ha sucedido en España. Se puede convocar varias veces a las elecciones si no se forman coaliciones para ver si eso reconfigura el panorama político. Entonces lo que tenemos es importancia de los partidos políticos, ¿sí?
chiquitos, grandes, importancia a veces de la parte ideológica, importancia en las instituciones al momento de formar gobiernos. En los sistemas presidenciales no ocurre eso, porque como dijimos, las elecciones de los poderes ejecutivos son uninominales, ¿no? El que gana, la que gana, gana todo, ¿no? O sea, si yo compito por la presidencia de la República y pierdo, perdí. Si gano, gané, y es un asiento, ¿no? Y yo no necesito, para hacer gobierno, de una mayoría legislativa. Pero sí es importante tener una mayoría legislativa, ¿no? ¿Por qué? Porque, como sabemos, el propio diseño institucional de los sistemas presidenciales lo que implica también es tener una agenda legislativa, ¿no? Una serie de reformas que me permitan a mí establecer una manera de ejercer el poder, una manera de tomar decisiones. Tenemos la mano levantada de Sergio Alberto Nájera, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Entonces, bueno, por lo que estoy oyendo, por lo que entiendo, entonces, la coalición, aparte de ser una forma que tienen los partidos políticos para distribuirse el poder, bueno, Sí. más bien para gobernar, es también para buscar el poder y una vez obtenido, distribuirlo y así gobernar. Perfecto, sí. Estamos hablando de sistemas parlamentarios en ese sentido, ¿no? Que son los que forman gobiernos, ¿no? Efectivamente, en los sistemas parlamentarios, que no es el caso de México, los partidos políticos, por un lado, pueden formar gobiernos de coalición, ¿no? En el entendido de que no haya una mayoría legislativa, ¿no? Si hay una mayoría absoluta, aunque el sistema tenga 40 partidos, si hay un partido que obtiene la mayoría, entonces no va a necesitar a los otros partidos. Claro, es poco probable que eso suceda. Lo que hemos visto en últimos tiempos es que los partidos no obtienen mayorías así tan fuertes y entonces se vuelven actores políticos importantes. Efectivamente, no necesariamente para que de su partido salga el primer ministro, dependiendo ahí de su fuerza, ¿no? Pero sí para formar gobiernos. Y entonces eso hace que el propio partido político sea un actor con poder. Entonces, desde luego, en esa negociación, pues va a tener espacios de poder. Entonces, sí, podríamos decir que tiene estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión de formar gobiernos en las coaliciones, lo cual también, al hacerlo, hace que se conviertan en actores políticos con poder propio, ¿no? Entonces hay este doble juego. Sí, efectivamente sucede así, insisto, en los sistemas parlamentarios. No sé si con eso complementé bien el comentario que hacía compañero Sergio. Sí, claro que sí, doctor. Una preguntita más, por ejemplo, Sí. de los sistemas parlamentarios, estaba pensando, entonces es como bueno, según mi punto de vista o como yo lo entiendo, es como Sí. una forma de gobierno, Sí. pero es una forma de gobierno, pero que sirve como contrapeso del poder también. Sí, claro. En el sistema de contrapesos, el que nosotros conocemos, tenemos un ejecutivo, un legislativo y un judicial, ¿no? En donde el ejecutivo es el que gana la presidencia de la República, pero que cuando quiere sacar su agenda legislativa, pues se encuentra con las fuerzas políticas otras, ¿no? Y por eso tienen importancia las elecciones legislativas y las mayorías. En los parlamentos sucede de una manera más o menos al revés. Para que pueda haber ejecutivo, necesitamos mayoría parlamentaria, ¿sí? Ya sea porque son el reflejo de las urnas y hay un partido que obtuvo más del 50% de los votos, o porque los partidos se pusieron de acuerdo, ellos después de las elecciones, a los resultados electorales, arrojaron una composición, ¿no? En donde vamos a suponer que hay 5 partidos y cada uno tuvo el 20%, ¿no? Entonces está equitativamente distribuido, pero para formar gobierno necesito al menos el 50% y vamos a suponer que hay 3 partidos que se ponen de acuerdo y que forman un gobierno, tienen una mayoría, tienen el 60% de los votos reflejados y entonces son estas 3 fuerzas políticas las que deciden darle la titularidad del ejecutivo a una persona que se puede denominar jefe de gobierno, o se puede, perdón, presidente de gobierno o canciller o presidente del Consejo de Ministros, y esos 3 partidos negociarán también a quienes les toca qué posiciones dentro del gabinete, ¿sí? Pero ese es un acuerdo que se hace y que puede estar sujeto a que un partido político diga, ¿sabes qué? Yo me salgo de la coalición, y ¿qué tal que formo la coalición
con los otros dos partidos y entonces ya hay una nueva mayoría, ya no apoyamos a este presidente por la razón que sea, o primer ministro, hay diferentes denominaciones, ¿no? Por la razón que sea, y vamos a nombrar a uno nuevo porque ya le perdimos la confianza. Entonces, en ese sentido, tanto los partidos como actor político como el legislativo se vuelven justamente como dijo, un contrapeso para el poder ejecutivo, que en realidad son el contrapeso por excelencia del poder ejecutivo, no que éste no pueda tener algunas facultades también para contrarrestar ese poder, pero esencialmente ahí depende mucho del legislativo, de las coaliciones. Aquí vemos que las coaliciones tienen una importancia específica, los partidos tienen importancia específica para formar gobiernos, ¿no? Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Entonces, bueno, decíamos, en el caso de los sistemas presidenciales, si bien es cierto que el nombramiento de presidente de la República no tiene para efectos de las coaliciones y de las mayorías importancia alguna, es decir, no depende de que haya una mayoría legislativa para que el presidente de la República o la presidenta de la República lo sea, tienen una agenda legislativa, tienen una serie de intenciones, de reformas, de programas. Bueno, el presupuesto mismo, ¿no? Tiene que ser aprobado por el Congreso y para ello se necesitan mayorías. Hay algunos puestos clave que sí necesitan de la aprobación de ya sea del Senado o del Congreso, depende de cuál se trate, ¿no? Nombrar embajadores, algunos funcionarios, ¿no? El fiscal, etcétera, que necesitan forzosamente de la aprobación del Congreso, de tal suerte que los congresos y la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, también son importantes, también son un mecanismo, digamos, que de alguna manera limita el poder de la o el presidente. Y entonces ahí también tendremos que la composición de las fuerzas políticas, el peso que pueda tener un partido político. Ay, perdón, teníamos la mano levantada de Laura Hernández Islas. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, maestro, es que, bueno, me surgen varias dudas con respecto a esto del sistema parlamentario. Una, pues sería, bueno, lo que he entendido es que, bueno, el gobierno, el gobierno lo elige el parlamento, ¿no? Conformado por, aquí, bueno, son diputados y senadores, allá, ¿qué serían? ¿Qué son? ¿Parlamentarios? ¿Así se llaman? Parlamentarios, sí. Ajá, entonces, en el momento en que, bueno, se hacen estas coaliciones para formar el gobierno y, bueno, nombrar al titular del Ejecutivo, cuando ya no, decía hace rato, si ya no tienen ya no tienen esa confianza los parlamentarios, ya no se puede desintegrar esa coalición, ¿no? Y luego no hay tiempos, o sea, no hay tiempos que digan, bueno, la coalición durará tanto tiempo como acá, ¿no? No. Y bueno, y si en su momento dejan de apoyar a ese jefe del Ejecutivo, ¿qué pasa, no? Sí, claro, se tienen que poner de acuerdo. No, dígame. Sí, o lleva, o se quita nada más porque ya no lo apoyan, ¿se puede quitar? No tiene ese jefe de Ejecutivo. El jefe de gobierno tiene un periodo para hacerlo. No, en realidad no. Estos gobiernos de coalición en los sistemas parlamentarios dependen justamente de la coalición, de tal suerte que si ésta se rompe 3 días después de haberse formado, puede haber dos posibilidades, ¿no? Que se forme una nueva coalición que le refrende el apoyo, puede suceder y ha sucedido, o que se forme una nueva coalición y que formen un nuevo gobierno. Entonces se nombrará a otra u otro titular del Ejecutivo, ¿sí? Obviamente, si la crisis, digamos, si no se resuelve en un tiempo determinado, sí se puede convocar a nuevas elecciones, ¿sí? O sea, se puede decir, ¿sabes qué? No hay manera de formar un gobierno con la composición como está del legislativo y se vuelven a convocar a elecciones, ¿no? Entonces sí, a diferencia de lo que sucede en los sistemas presidenciales,
las elecciones, aunque tienen una periodicidad, sí están calendarizadas y si se llevaron a cabo en tal momento las elecciones legislativas, estas pueden anticiparse si no se pueden formar gobiernos en las coaliciones existentes y se necesita nuevamente de votaciones para ver si en eso se modifica la composición del Parlamento y puedan lograrse otras nuevas coaliciones o alguna mayoría que se pueda formar y conformar gobiernos, ¿no? Okay. Sí, Uciel. Gracias, no, maestro. De nada. Gracias, profesor. Yo aquí, digamos, veo justo en los comentarios y demás una clásica controversia en torno a la legitimidad de origen, porque a diferencia del sistema presidencial, el presidente tiene una legitimidad de origen porque fue promovido a través del voto popular y los parlamentarios también. Entonces, cuando hay un conflicto, este típico esfuerzo de investigación de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues se da a través también de esta conformación de coaliciones, ¿no? Pero en el sistema parlamentario, la legitimidad de origen solamente la tienen los parlamentarios y entonces eso es lo que de alguna u otra manera algunos politólogos determinan que su sistema es mucho más estable en términos democráticos, ¿no? Por esa legitimidad de origen única. Efectivamente hay esa controversia porque en los parlamentos, pues el primer ministro, el jefe de gobierno, como se le denomine, no proviene directamente del voto popular. No es que en Alemania se haya votado por Angela Merkel o en España se haya votado directamente por Pedro Sánchez. Vaya, sí son como la figura, normalmente los primeros o las primeras ministras, cancilleres, etcétera, son el jefe del partido. Y entonces son figuras fuertes, son conocidas, pero yo no voto por ella o por él. Yo voto por el partido X o Y y ese partido podrá tener una mayoría simple y no ser gobierno y entonces quedará otra persona, ¿no? Dependiendo de cómo se ponga de acuerdo las fuerzas políticas al interior. Entonces sí, efectivamente es muy buena la precisión con relación a la legitimidad de origen, porque el caso del presidente, pues sí, se vota por una persona en específico, ¿no? Y esa tendrá la mayoría, la que sea, hay diferentes formas de establecer mayorías, ¿no? Habrán escuchado de los países que contemplan segundas vueltas, que ahí va a ser importante las coaliciones también, ¿eh? Lo vamos a ver ahorita que veamos el sistema presidencial y la importancia de las coaliciones, pero digamos que es una importancia que de alguna forma es secundaria en cuanto hacia la formación de gobiernos. Por gobierno entenderemos poder ejecutivo, ¿no? Aquellos que pueden instrumentar política pública, aprobar presupuesto, tener su propia agenda legislativa, la facultad reglamentaria, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿sí? Y el legislativo, en nuestro caso, que en el caso de los sistemas parlamentarios será el parlamento, de donde deriven los gobiernos, en nuestro caso el legislativo es una esfera de poder diferente, ¿no? Que tiene, entre otras facultades, porque tiene distintas, ya habíamos dicho, aprobar el presupuesto, por ejemplo, aprobar algunos nombramientos que hace propuesta el Ejecutivo, entre ellos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, etcétera, comisionados, bueno, diferentes arreglos dependiendo del país de que se trate, pero que a final de cuentas no es de ahí de donde deriva, como decía bien el compañero Uciel, la legitimidad del Ejecutivo, que la tiene de origen porque se votó por ello, por él. En cambio, en el legislativo, las decisiones que se tomen, que también son de conformidad con la representación que le otorga la voluntad ciudadana, pues ahí será donde se formen las mayorías, ¿no? Las mayorías para aprobar o rechazar, para reformar una ley o la Constitución, y entonces ahí es donde aparecen las coaliciones en su aspecto más inmediato, ¿no? Claro, después vamos a ver que hay coaliciones que persiguen otro fin. Ahorita estamos hablando de coaliciones dependiendo de los sistemas que tienen diferentes aplicaciones, diferentes porqués, diferentes instrumentaciones, porque después vamos a ver coaliciones para efectos de lo electoral en los sistemas presidenciales como el mexicano, ¿no? O sea, que previo a las elecciones se registre una coalición que diga vamos a competir como coalición, ¿no? Pero a eso vamos a llegar mañana. Ahorita estamos viendo otro tipo de coaliciones dependiendo del sistema político, que no necesariamente son coaliciones en el sentido más formal, como vamos a ver mañana, ¿no? Que necesiten registrarse ante el INE, que tengan una serie de compromisos, que cumplan con lo que establece al efecto la Ley General de Partidos Políticos. Ahorita estamos viendo coaliciones en un sentido
político y no necesariamente, o sea, está permitido que se conformen, que tengan una serie de finalidades. En los sistemas parlamentarios es normal, pero aunque la legislación prevé que para formar gobierno se necesitan mayorías parlamentarias, esa coalición no necesita formalizarse, sino que simple y sencillamente se da en la negociación parlamentaria. En esa misma dimensión, en el tema de negociación parlamentaria, en el tema de controles de pesos y contrapesos, en los sistemas presidenciales vamos a encontrar un arreglo más o menos similar. Es decir, como estaba comentando, debido a que el presidente tiene una agenda legislativa, tiene una serie de ideas en torno a cómo instrumentar el presupuesto, quiénes son las personas que con quienes va a colaborar de los gabinetes, etcétera. Entonces, habrá algunos cargos para los cuales se necesite la aprobación del Congreso. Y en esa aprobación puede haber negociación igualmente, ¿no? Si mi partido, el partido de quien haya ganado la titularidad del Ejecutivo, no tiene mayoría, o teniendo mayoría, esta mayoría no le alcanza para ciertas cosas, para reformas constitucionales, por ejemplo, ¿no? Donde se necesitan 3/4 partes, o bueno, mayorías calificadas para poder instrumentar las reformas constitucionales, entonces tendremos que negociar con los otros partidos políticos. Aquí podremos ver coaliciones de facto, ¿no? Todavía no de jure, es decir, no es, la legislación puede decir, bueno, pues se pueden formar coaliciones para determinados fines, pero no se tienen que formalizar, no tienen que presentarse ante el INE, sino que simple y sencillamente suceden en la negociación política, como en los sistemas parlamentarios, y acá puede pasar este tipo de coaliciones que suceden para efectos legislativos, para efectos de nombramientos, para efectos de aprobación del presupuesto, ¿no? Ahí intervienen las coaliciones, estas que decía, no necesariamente de jure, sino de facto. Esto en sistemas democráticos, ¿no? En donde tenemos congresos que, como saben ustedes, salvo la elección de 2018, que fue un poco en ese sentido atípica, pero desde el 97 para acá, habíamos tenido jefes del Ejecutivo que no tenían una mayoría parlamentaria, que no tenían el 50% más uno dentro de su fracción parlamentaria, y entonces siempre había un margen para que otros partidos políticos no mayoritarios pudieran negociar con el Ejecutivo y el Ejecutivo tuviera que negociar tanto a nivel legislativo como a nivel presupuestal, como a nivel de nombramientos, ¿no? Obviamente todo esto se complica cuando empezamos a hablar de que también los gobernadoras y gobernadores de los estados, que pues tienen su propio poder, pero aquí no nos vamos a meter a eso porque estamos hablando específicamente de coaliciones, ¿no? Coaliciones a nivel legislativo, que, insisto, pueden ser de facto, que no de jure, pero que son importantes inclusive en los sistemas presidenciales. Y me voy a referir ahora a eso, ¿no? Ya que hablamos de la importancia que pueden tener para formar gobiernos en los sistemas parlamentarios, ¿no? Bueno, otra cosa, nada más para cerrar la idea de los sistemas parlamentarios, tienen como característica, lo comenté, pero lo vuelvo a decir, que la titularidad del Ejecutivo es una cosa, quien ejerce el gobierno, y otra cosa es el jefe de Estado, ¿no? Italia tiene un presidente, que ese es el jefe de Estado, que representa al Estado italiano en el extranjero, entre otras cosas, tienen propias funciones. En Inglaterra tienen a la reina, ¿no? Que además esa se extiende a todos los países que son parte de la Commonwealth, ¿no? Canadá, su jefa de Estado, es la reina de Inglaterra, a pesar de que sean un país independiente. En el caso de Inglaterra, en el caso de Francia, tienen también a un presidente y aparte tienen a un primer ministro. En el caso de Italia, tienen el presidente y el primer ministro, o el jefe de gabinete. En España tienen al rey y tienen a su presidente de gobierno. Entonces, aquí lo único que vemos es que es bicéfalo, digamos, de alguna forma, ¿no? El Ejecutivo, en tanto que uno es el representante del Estado, otro es el jefe de gobierno, que el jefe de gobierno o jefa de gobierno proviene de las elecciones legislativas, en donde tienen una importancia específica las coaliciones de gobierno que se forman por los partidos que, dependiendo de su votación, negocian entre sí para nombrar a una o un titular, ¿no? Que esas coaliciones pueden ser tan estables o tan inestables como sea la propia negociación, que no hay reglas para su duración, se pueden en cualquier momento fragmentar, que eso puede significar una nueva negociación para formar nuevos gobiernos o también nuevas elecciones legislativas, ¿no? Para que se recomponga el Parlamento.
En los presidenciales, decíamos, las elecciones refleja, primero tenemos los asientos uninominales de los poderes ejecutivos o del Poder Ejecutivo Federal, y las elecciones legislativas, que importan al ser un mecanismo de control para nombramientos, presupuesto, algunos nombramientos o ratificaciones, ¿no? En el caso de embajadores, etcétera. Presupuesto, agenda legislativa, reformas constitucionales, en donde se necesitan mayorías, ¿no? Vámonos muy atrás en el tiempo, vámonos a 1988. 1988, en México, sistema presidencial, no se puede pensar, algunas de ustedes, me piden que haga grande la presentación, déjenme ponerla en modo completo. ¿Cómo se hace eso? Aquí. Ok, entonces decía, en 1988, lo que pasa es que luego no lo tengo en modo completo porque luego me cuesta trabajo verles y entonces, por eso luego lo hago pequeña, ¿no? Pero ahorita para que vean la diapositiva, para que vean la diapositiva, esta y esta, ¿no? Ahorita vamos a llegar a esto, en modelos teóricos de las coaliciones políticas. Primero estamos en estos supuestos justo aquí, ¿no? No solo la descripción de esto de bueno, sino que tiene sus propias complicaciones políticas. Pero decía, en 1988, ¿no? No podemos pensar que se tenía una democracia como muy acabada, pero había habido ya una serie de reformas que habían modificado la importancia de los partidos, su composición, ¿no? En 1977 habrán sabido, ¿no? Que hubo una gran reforma política en donde se introdujo el principio de representación proporcional, y entonces partidos que en algún momento habían estado proscritos o que no habían tenido representación, pues siempre ganaba un partido, o prácticamente la mayoría de todos los asientos uninominales los ganaba un partido, y entonces era un juego de suma cero, ¿no? El que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo, aun si perdiera por un voto, ¿no? Y entonces eso pues no reflejaba como la pluralidad necesariamente de las votaciones, y entonces se establecieron estas fórmulas para asignar asientos de representación proporcional. Y con ello, la importancia de los partidos políticos creció. Ahora, también es cierto, y ustedes habrán escuchado esta idea de los partidos satélite, ¿no? Que pues en realidad eran partidos que pues eran de alguna forma, estaban de acuerdo con el partido hegemónico, denominado así por Sartori, ¿no? Partido hegemónico, que prácticamente tenía el dominio de todas las reglas y del juego político, ¿no? Bueno, pero decía, hubo reformas, luego del 77, hubo otra reforma en 86, perdón, y eso modificó las reglas para 88. Ustedes sabrán que en 88, dentro del partido hegemónico, ¿no? No digo su nombre, pero todo el mundo sabe cuál es el nombre de ese partido, hubo una escisión, cosa importante, ¿no? Los partidos políticos por dentro también son entidades que tienen sus propias dinámicas, su propia complejidad, sus actores, sus disputas internas. Y entonces lo que pasó es que de ser un bloque, no quiero decir homogéneo, pero sí bien cohesionado, se rompe ese bloque, ¿no? Y dentro de ese partido se forma lo que en ese momento se denominó un Frente Democrático Nacional, que buscaba cambiar las reglas del juego, no salirse del partido, cambiar las reglas del juego para la nominación de candidatos, bueno, en ese entonces eran más bien candidatos presidenciales, ¿no? Y en esa disputa, en 85, 86, había habido una reforma que, entre otras cosas, permitía una especie de coaliciones. Entonces, cuando se rompe, eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita lo menciono, ¿no? Como un aspecto teórico, histórico de por qué importan las coaliciones en un sistema político presidencial, dado que ya vimos cuáles son los elementos que hacen que una coalición sea importante para efectos de los gobiernos en los sistemas parlamentarios. Entonces, había permitido una suerte de coaliciones, y entonces eso permite que este Frente Democrático Nacional, que así se le denominó en 88, compite en las elecciones, ¿no? Porque pueden nominar a un candidato común. Inclusive, había otro candidato que tenía una cierta fuerza, ese sí puedo decir su nombre porque ya murió, que se llamaba Alberto Castillo, y él declina, ¿no? En favor de otro candidato. Una declinación no de jure, pero sí de facto, es decir, pues yo ya no voy a ser candidato, y
entonces las personas que pensaban votar por mí, voten por este otro candidato. Ahí lo que vimos fue una coalición de un tipo y de otro tipo, ¿no? El otro dijo, bueno, no es de jure, yo no soy parte de la coalición, pero acepto no competir yo ya no soy para efectos más candidato a la presidencia, y obviamente él ya no iba a estar en la boleta, sucedió, ¿no? No es tampoco atípico que haya candidatas o candidatos que decidan ya no competir. A ver, permítanme, porque es que por eso luego hago chiquita la pantalla, porque, es que escucho que me están llamando a mi celular, y eso a veces puede ser porque perdí la conexión. Entonces, por eso luego las pantallas no las pongo completas, porque sí me pasa que llego a perder la conexión de internet y entonces me llaman de sistemas para decir que me había desconectado. Me ha pasado 2 o 3 veces la semana pasada. Entonces, bueno, decía pues, se permiten un tipo de coaliciones de jure y de facto, ¿no? Y se compite. Eso fue importante en su momento, por un lado, porque hubo una coalición de partidos que compitió en las elecciones presidenciales, con lo que eso significó para el momento, ¿no? Aunque no ganaron formalmente, más allá de las acusaciones que hubo, más allá de las impugnaciones, más allá de todo, sí reconfiguró el panorama político mexicano, sí reconfiguró la importancia de los partidos, y fue un parteaguas para una serie de reformas que, para no hacer el cuento demasiado largo, han supuesto el sistema electoral contemporáneo con toda su complejidad, con toda su robustez, etcétera, ¿no? Bueno, y después, en 97, algo importante que habíamos dicho, en el sistema presidencial mexicano se rompe la mayoría, se rompe la hegemonía que había tenido hasta entonces el partido oficial, que tenía siempre el presidente de la República el control, entrecomillado, porque pues el control no era que él decidiera todo, ¿no? Había que negociar de todas maneras con los líderes de las bancadas, con los sindicatos, ¿no? Habrán ustedes escuchado hablar de este líder sindical importantísimo, en su momento Fidel Velázquez, ¿no? Y así, otro tipo de liderazgos con los que los presidentes en realidad no eran tan omnipotentes como luego se dice, ¿no? Pero bueno, el chiste es que tenían que negociar, etcétera. Pero era menos, tenía menos importancia, digamos, esa negociación, y por lo tanto las coaliciones también. ¿Qué pasa en 97? Hay elecciones intermedias, después de la elección de 94, se reconfigura el Congreso, ¿no? Pierde la mayoría el partido hasta entonces hegemónico, y entonces ahí ya tiene mucho más sentido hablar de coaliciones de facto, no de jure, necesariamente, dentro del Congreso. Y entonces, ¿qué sucede? Que se empieza a negociar el presupuesto, que se empieza a negociar los nombramientos, ¿no? Recordarán ustedes que es en el gobierno del 94 cuando no todos los funcionarios de gobierno eran del mismo partido, ¿no? Por ahí un procurador general de apellido Lozano, y me voy a brincar el segundo apellido para no decir quién es, porque todavía por ahí tiene cierta relevancia pública, y así sucesivamente, ¿no? En 2000 pasa lo mismo, hay un partido que gana la elección presidencial con el 42% de los votos, pero no hay ningún partido que sea mayoritario, y entonces lo mismo, ¿no? Para reformas constitucionales, para reformas de todo tipo, hay que negociar. Pasa nuevamente en 2006, más allá de los problemas que hubo con la elección presidencial. Vuelve a suceder en 2012, pero en 2012, aquí me voy a detener, porque 2012 inicia con una coalición, ¿no? El famoso Pacto por México, que se suscribe de una manera específica, ¿no? Entonces, aquí lo voy a cortar, nomás era como para hablar de este tipo de coaliciones que tienen impacto en el ejercicio de gobierno y que pueden ser coaliciones de facto, ¿no? Entonces, quedémonos con esa idea: importancia de coaliciones, importancia de los partidos, que no necesariamente esas coaliciones son en todos los casos coaliciones que necesiten de un procedimiento legal, por más que no esté prohibida, por más que esté reconocida, dependiendo del momento en el que se den, pueden ser coaliciones que sean para sacar una reforma constitucional, para una reforma legal, para aprobar el presupuesto, o coaliciones más duraderas, como el caso del Pacto por México, o coaliciones de gobierno, como en el caso de los parlamentarios, ¿no? Todas estas son como tipos de coaliciones que tienen que ver con el ejercicio de gobierno. Bueno, entonces vamos a la presentación para ver estas ideas en
un abordaje teórico de los partidos políticos. Uno de nuestros compañeros comentó algo bien interesante. Se refería específicamente, me parece, a los partidos políticos dentro de los sistemas parlamentarios. Pero desde luego, no nada más en los sistemas parlamentarios, también aquí estamos viendo que los partidos políticos tienen una importancia específica en cuanto hace a las reglas democráticas en los sistemas presidenciales. Entonces, bueno, ¿por qué las coaliciones? ¿No? Ya dijimos, algunas de ellas, por diseño, como en los parlamentos, son importantes, son necesarias, son fundamentales para formar gobiernos. Entonces ahí el por qué es, pues porque si no, no podemos tener una mayoría parlamentaria y no podemos nombrar un primer ministro y no puede haber gobierno. Pero en esos porqués se nos van a ir varias otras cosas. Ok, ese es el porqué inmediato, pero ¿por qué un partido se coaliga con otro? Para negociar. Bueno, sí, para negociar, pero ¿por qué no se coaliga con otro? Vamos a tener ahí una serie de supuestos, una serie de ideas en torno a quiénes son, cómo funcionan, para qué sirven, y una serie de respuestas de por qué un partido político se coaliga con otro. Entonces, tenemos estos supuestos, ¿no? Son actores unitarios. La voy a hacer grande para que la vean y luego la vuelvo a poner en chiquito, insisto, porque me gusta estar viendo a la pantalla porque luego me desconecta, pierdo la conexión de internet, pues, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un supuesto, un modelo teórico, la elección racional y teoría de juegos, ¿no? Yo tengo muchas críticas a esa teoría, ahorita la expongo así poquito, que en realidad lo que propone es que tanto las relaciones sociales como las relaciones políticas y por lo tanto los partidos políticos buscan un objetivo, ganar elecciones, de tal manera que las ideologías partidistas pues importan poco a la hora de formar coaliciones, porque lo que se busca es o permanecer en el juego político, como apuntó un compañero, o ganar una elección, y yo voy a ganar una elección coaligándome con quien sea a costa de lo que sea, digamos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Primero que nada, que los partidos son actores unitarios que actúan por su propio beneficio y que las coaliciones solo serán sí, solo sí, esa coalición asegura un cierto éxito electoral. Hasta aquí, pues, es entendible, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Desde luego, no quiere decir que eso explique a todas las coaliciones, ¿no? Pero sí hay un elemento de racionalidad instrumental, ¿no? Medios para conseguir fines. Bueno, este otro supuesto que ya vimos, los gobiernos de coalición como gobiernos mayoritarios, las coaliciones vencedoras, desde luego, son una solución a un problema para formar gobiernos, para llevar a cabo reformas legislativas, que pueden ser nada más una reforma, o varias, o todas, como en el caso del Pacto por México, ¿no? Y los motivos, ¿no? Bueno, yo quiero formar una coalición para obtener, insisto, un asiento uninominal para ganar la gubernatura del Estado, y entonces me coaligo con otro partido, nombro a mi propio candidato porque yo tengo más fuerza y al otro partido le doy algo a cambio, ¿no? Entonces ahí podemos pensar en esta dimensión de, bueno, nos aliamos para fines electorales, ¿no? Claro, eso tiene su propia problemática, inclusive electoral, ¿no? Porque habrá personas que no entiendan muy bien el porqué de esa coalición, más allá de esto, con lo cual, desde luego, se refuerza, o para algunas personas se puede reforzar la idea de que los partidos políticos efectivamente solo buscan ganar a costa de lo que sea, con el descrédito que eso significa, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ahorita dejarlo planteado de esa manera, ¿no? Los partidos suelen o se coaligan, sí, solo sí, se necesitan a sí mismos, ¿no? Otra vez, es que está suena y suena mi teléfono, para formar gobiernos o para fines legislativos, para fines políticos, ¿no? Entonces, como vemos, aquí no nada más se trata de formar coaliciones porque sí, se trata de explicar fenómenos, ¿no? Amplios, con todas estas ideas. Ya vimos la perspectiva histórica e institucional, ¿no? En el caso mexicano, aunque fue un repaso como muy pequeño, la perspectiva institucional, las reglas me lo permiten, las reglas necesitan que yo forzosamente atienda esa parte, y los motivos, estamos en los motivos.
por qué los partidos tendrían razones para coaligarse, ¿no? Y esta parte de horizontal-vertical obviamente tiene que ver con el peso que pueda tener un partido con relación a otro, ¿sí? Es decir, como decíamos aquí, perdón, es que me distraigo, discúlpenme por favor, suena el teléfono, ya van como 5 llamadas, que seguramente es el banco, pero entonces simplemente el escuchar que está suene y suene, me distrae. Ahí está otra vez. Discúlpenme por favor, es que sí me distrae mucho tener que estar escuchando que alguien me está llama y llama y llama. Y perdón, eso me distrae demasiado, debí de haberlo puesto en silencio, pero el hecho nada más de saber que está suena y suena y suena y suena, me saca de esto, ¿no? Y entonces, si de repente parece que me estoy tropezando, es porque me estoy tropezando porque estoy escuchando que no deja de sonar el teléfono. Déjenme ver, a lo mejor me desconecté, no me desconecté, bueno, perdón de verdad, pero esto sí ya me está resultando bastante molesto, ¿no? Que me estén llama y llama y llama. Si uno no contesta la segunda es porque está ocupado. En fin, una disculpa muy grande nuevamente, ¿no? Sobre todo porque se nota que me distraje y no me agrada que para trabajar esté distraído, ¿no? En fin, decía, horizontal vertical lo que significa es la posición que un partido ocupa con respecto a la otra. Cuando hablamos de coaliciones, normalmente, y este es un aspecto importante, no pensamos que necesariamente, y gracias por entender, ya vi ahorita que me hicieron en el chat un comentario, ¿no? No necesariamente quiere decir que esa fuerza política o las fuerzas políticas que la compongan tengan el mismo peso, tanto en sistemas parlamentarios como en sistemas presidenciales, ¿no? O sea, si vamos a formar una coalición para el legislativo para aprobar una reforma, pues habrá un partido que tenga un mayor número de votos y por lo tanto solo necesite poquitos y solo necesite de un partido chiquito. Claro, ese partido chiquito se vuelve importante y objeto de disputa entre unos y otros, entre quienes quieren que se apruebe y quienes no quieren que se apruebe. Pero entonces, por un lado tenemos las motivaciones, ¿no? ¿Por qué quiero coaligarme con un partido? Pues para que salga mi reforma. Obviamente eso va a suponer una negociación, pero el poder que tiene ese partido, aunque para esa coyuntura es grande, pues en realidad el poder que tiene dentro de todo el Congreso es pequeña y los dos lo saben de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí está el poder de negociación, porque también puedo tener la negociación con uno un poquito más grande, que a lo mejor me va a salir más caro en términos de, bueno, pero le voy a tener que aprobar otra cosa o le voy a tener que dar otra cuestión, pero me asegura que salga mi reforma, mi propuesta, ¿no? Ahí estamos en una dimensión vertical. Hay uno que domina o que predomina, o inclusive lo podemos ver con el presidente, ¿no? El presidente que puede tener a su grupo parlamentario y que puede estar dividido o no dividido dentro de su partido y que entonces va a tener una cierta fuerza en el Congreso o va a perderla y entonces habrá relaciones más horizontales en tanto no haya una fuerza política dominante o predominante, ¿no? Para eso también tenemos reglas como de diferentes mayorías, entre ellas las mayorías calificadas, ¿no? Que ahí sí es un poquito más horizontal porque necesitas 3/4 partes para que te aprueben, de tal manera que aún si hay un partido que tiene mayoría absoluta, tiene que negociar de manera importante con un número grande de las otras fuerzas políticas para que se apruebe de tal manera que eso, aunque no los posiciona de igual a igual, pero sí no es totalmente vertical en el sentido de yo tengo todo el dominio sobre esto, ¿no? Igualmente, sociopolítica es una explicación que se da a los aspectos, a los factores coyunturales específicos. Veremos también cómo juegan ahí las ideologías, porque a veces juegan para bien y para mal, ¿no? Que podrán o no cuestionar esta parte de los partidos políticos y sus motivaciones, ¿no? Externas, ambientales, esto quiere decir hay una serie de factores más allá de la propia composición, ¿no? Normalmente hay y existe esta dimensión en el sentido de motivaciones ajenas, decía, a la propia composición plural del gobierno, ¿no? Puede ser, pues es que queremos bloquear o queremos que pase la agenda de un determinado presidente, ahí depende también, de quién sea, de cuál sea esa agenda, de la naturaleza de la reforma, ¿no? Lo hemos visto ahorita con la reforma energética, que es una reforma constitucional que genera una serie de dificultades, de conflictos,
de posiciones encontradas. Ese es un elemento externo que va a implicar cómo se forma una coalición, insisto, de jure, diga de facto, ¿no? Finalmente va a haber un bloque mayoritario en cualquiera de los dos sentidos que la apruebe o la rechace, ¿sí? Ahí, insisto, tenemos un tipo de coalición legislativa, que es la que hemos estado viendo hasta ahorita, que importan los partidos, pero que no tiene que ver, para efectos de nuestro sistema presidencial, en las elecciones de ningún tipo, ¿no? Sino que es un resultado de estas, que produce una configuración específica y que para instrumentar políticas una vez electos los poderes públicos serán importantes estas coaliciones, ¿sí? Esto lo voy a hacer grande otra vez, me voy a regresar al principio, pero obviamente en los sistemas parlamentarios hay distintos tipos de coaliciones. Vamos a recuperar un poco lo que habíamos dicho, coaliciones ganadoras, ¿no? Maximizo mi poder y entonces establezco una coalición de mínimo tamaño. Obviamente quiere decir que habíamos puesto un ejemplo que es muy poco probable, pero que se puede dar, un sistema que tenga 5 partidos, cada uno de los cuales se reparte exactamente igual el número de votos en 20%, ¿no? Y entonces habrá una coalición que tenga 20-20 y que logren jalar algunos diputados de otro partido y que logren el 51%. Entonces, esa coalición es pequeña, de tal suerte, y esto pasó en Italia hace un año, una coalición chiquita, ¿no? Era ganadora, era una coalición, digamos, era mayoritaria, pero que si se te van dos, y así le pasó al presidente entonces, al jefe de gabinete entonces, se fueron 2 personas y se rompió la coalición, ¿no? Dos personas del gabinete renunciaron, pertenecían a un partido, eso rompió la mayoría y entonces se tuvo que nombrar uno nuevo. Coaliciones ganadoras con menor número de partidos, lo mismo, ¿no? Obviamente, entre más partidos haya dentro de la coalición, más inestable es esta, ¿sí? De mínima heterogeneidad, lo mismo, ¿no? La parte ideológica. Obviamente, lo que se quiere siempre cuando se forma una coalición, en un sistema parlamentario o en un sistema presidencial, cuando se buscan objetivos, es que haya una cierta identidad en torno a los temas, ¿no? En tanto hay identidad en torno a los temas, en cuanto al tipo de política pública, va a ser más fácil que se forme una coalición y por lo tanto va a tratar de permanecer en el tiempo. Sucedió, por ejemplo, en el Pacto por México, ¿no? Había una idea en conjunto. No es esto una cosa que yo esté diciendo que estuvo bien, fue como sucedió, para bien y para mal. En fin, el chiste es que la heterogeneidad o la mínima heterogeneidad permite que haya una identidad ideológica y con ello una identidad de premisas, ¿sí? Las mínimamente afines, esto quiere decir partidos políticos, esto también lo vamos a ver en sistemas presidenciales, mañana que veamos las coaliciones electorales estrictamente, las que van a participar en elecciones de poderes ejecutivos, elecciones de gobierno, elecciones parlamentarias, diremos que son mínimamente afines porque puede haber partidos que uno diga, pero ¿y esos por qué se aliaron, no? Si sus programas ideológicos son diametralmente opuestos. Y eso puede tener impactos en cuanto a la agenda, en cuanto a cómo la gente los visualiza, ¿no? Cómo los entiende. Entonces, esa mínima afinidad también puede suponer, tenga su costo electoral, digamos, ¿no? Y los partidos asumirán o no el riesgo de hacerla. Y en el caso de los parlamentos, no solo eso, sino que esa poca afinidad las puede convertir en coaliciones inestables, ¿no? Porque eso quiere decir que habrá temas coyunturales específicos en los que no se pongan de acuerdo y ya sea o no sale o se rompe la propia coalición, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un estudio que dice cuáles son las que mejor funcionan, ¿no? Que menos que funcionen para lo último, funcionan porque, o sea, a ver, aquí la explicación que se hace en este estudio es, ¿por qué se dice que es la que más funciona? Porque las elecciones han arrojado en los últimos tiempos una composición plural de los congresos, de tal manera que las coaliciones mínimamente heterogéneas ya son muy difíciles de conseguir. Se consiguió en España y ha funcionado más o menos bien, pero es poco probable. En Italia, antes de esta elección, en 2019, se tuvo que formar una coalición de este tipo.
en donde partidos que eran diametralmente opuestos, entre ellos uno que se llama la Liga del Norte, ahora nada más la Liga, un partido cuya talante democrático yo cuestiono mucho y digo, no es democrático, es algo así como Vox, para quienes sepan quién es Vox en España, pero bueno, son efectivas en tanto que logran ese objetivo y son las que más se presentan, ¿no? Bueno, entonces, bueno, decíamos tipologías, ¿no? Vamos a ver estos elementos, vamos a ver por qué son importantes las tipologías que buscan y con eso vamos a ubicarlos con relación a lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Entonces, dependiendo de coaliciones totales o parciales, ¿no? O sea, puede ser una coalición para todo una cuestión o puede ser nada más algo, y ya podemos pensar aquí en sistemas presidenciales como en sistemas parlamentarios. Obviamente, en los sistemas parlamentarios siempre van a ser coaliciones totales porque buscan formar gobiernos, pero los sistemas presidenciales pueden ser totales en tanto que ya sea que son coaliciones que compiten como coalición para una elección o coaliciones que se forman para instrumentar toda una agenda legislativa y de gobierno para los siguientes años o para todo el sexenio mismo, ¿no? Será parcial, por ejemplo, aquella coalición y que no necesariamente, además, está involucrado el elemento jurídico, por eso aquí vemos, ¿no? En las coaliciones totales normalmente las vamos a encontrar, ya sea en los sistemas parlamentarios para formar gobiernos o en los sistemas presidenciales para la competencia. Entonces ahí serán coaliciones de jure, ¿no? El caso de las coaliciones parciales, el objetivo, ¿no? Puede ser inmediato, aprobar una reforma constitucional, aprobar el presupuesto, y entonces hay un bloque mayoritario que negocian entre ellas y entre ellos, y se logra el resultado, ¿no? Luego están las que buscan acceder al poder político. Por ahí un comentario al principio, un compañero lo dijo, ¿no? Hay quienes buscan acceder al poder político y otros mantenerse en él, ¿no? O sea, no tengo cómo yo solito competir, pero le puedo aportar algunos votos al otro partido que a lo mejor sin mí no gana, o le voy a aportar los votos suficientes para que tenga una mayoría, ¿no? Y entonces se busca para esa coalición, ¿no? Bipartidistas entre dos partidos o multipartidistas si las integra más de un partido. Entonces, como vemos, y como da cuenta de ello el nombre del diplomado, los partidos importan, ¿no? Para las coaliciones se vuelven un actor de poder, tienen, ¿no?, una serie de finalidades y hay diferentes formas de entenderlo y de representarlo, ¿no? Bueno, no voy a seguir con la presentación mejor. Ahorita sí nos... Bueno, entonces, estas son clasificaciones de los partidos, ¿no? Ámbito en el que se desarrolla puede ser en el sistema de partidos, digamos, puede suceder que se desarrollen en el ámbito de la contienda electoral. Entonces ahí vamos a encontrar coaliciones totales o parciales, la ley las prevé, mañana las vamos a ver, o podemos encontrar en los legislativos coaliciones, que igualmente sean coaliciones de gobierno, coaliciones legislativas, que ya decíamos pueden tener un objetivo específico, una reforma, la aprobación de un presupuesto, o la instrumentación de una política pública, o de una serie de las mismas. El espectro ideológico, que aquí, eso es importante, ¿no? Porque se ha cuestionado en últimos tiempos la importancia ideológica que pueden o no tener los partidos políticos, ¿sí? Y qué tanto eso influye para no solo la formación de los gobiernos de coalición, ¿no? Es decir, si los gobiernos de coalición, por acá lo vimos en estas clasificaciones, si los gobiernos de coalición pueden, ahorita hablando de los sistemas parlamentarios, y ahorita vemos qué pasa con la ideología en los sistemas presidenciales, pero si los gobiernos de coalición necesariamente buscan una identidad ideológica. De acuerdo con este marco teórico de la elección racional, la respuesta es no, ¿no? Los partidos buscan ganar elecciones y entonces se pueden coaligar con cualquiera otra fuerza política que les asegure ganar. Yo no estoy necesariamente de acuerdo con eso. Es una de las explicaciones. Claro, hay elementos empíricos que sí nos pueden decir que así sucede, pero decíamos, esto también es un problema político, en tanto que en eso también se va el descrédito de los partidos, ¿no? Que digan, claro,
Pues si solo buscas ganar, entonces no tienes ideología, no tienes programa, aunque digas que lo tienes, te da lo mismo que sea uno, que sea otra, que sea otro, con tal de que te asegure la ganancia. Y eso desde luego tiene efectos, ¿no? Tiene efectos en la participación, tiene efectos en la credibilidad, entonces tampoco es tan sencillo, aunque haya muchos elementos para pensar que en un buen número de ocasiones sí podemos pensar que las motivaciones son esas y no otras, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, pero la ideología puede llegar a ser importante puede llegar a ser importante, no digo que sea definitoria, puede llegar a ser importante en algunas formaciones de gobiernos, ya no solo de tipo parlamentario, sino de tipo presidencial. Ustedes conocerán, o habrán escuchado o no, el caso de una coalición, eran varios partidos que se coaligaron formalmente y que competían como coalición en Uruguay. Si no lo han escuchado, busquen lo que fue el Frente Amplio, que fue una configuración política específica que le permitió a un espectro ideológico de Uruguay formar un bloque de poder importante, ganar elecciones, ser competitivo, pero donde el elemento ideológico sí tenía un significado importante, ¿no? Donde la ideología sí era el derrotero que marcaba el camino, ¿no? Para Bueno, se quedó pasmado, maestro. En un momento se conecta nuevamente el maestro, por favor. Gracias. Gracias. ya estoy de vuelta, es que se fue la luz y en lo que entra la planta perdemos un poquito de tiempo, disculpen. Bueno, entonces estábamos hablando de la parte de la ideología de los partidos, que eso puede tener o no un efecto dependiendo de la coalición de que se trate. El ejemplo, bueno, voy a poner dos ejemplos. Está el Frente Amplio de Uruguay, que fue una coalición electoral, pero fue una coalición de gobierno. O sea, gobernaban, ¿no? Esta formación partidista que decía tiene una composición ideológica
muy determinada, pero también para la formación de mayorías en las elecciones presidenciales. No pasa en México mucho, pero, porque aquí lo que sucede es que es todo lo contrario, ¿no? Pareciera que las coaliciones son a veces hasta contra natura, ¿no? ¿Cómo es posible que tal y tal se alíen si son ideológicamente están en polos opuestos? Bueno, es el ejemplo, decía, de Uruguay, de cómo una coalición que se conoce como Frente Amplio logró muchas victorias electorales, pero además era una coalición que también formaba al gobierno, ¿no? O sea, esta pluricomposición de fuerzas políticas, ¿no? Eso por un lado. Pero ustedes sabrán que los sistemas presidenciales, o algunos de los sistemas presidenciales, contemplan cierto tipo de mayorías o cierto tipo de, o institucionalmente precisan de que haya mayorías absolutas para que pueda haber gobierno. ¿A qué voy? Si bien no se trata de sistemas parlamentarios en el sentido como los conocemos, es decir, que se necesite de una mayoría dentro del Parlamento para nombrar un ejecutivo, sí contemplan que para que pueda ganar el ejecutivo, aunque ahí hay alguna serie de excepciones a las reglas, en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Pero para que pueda ganar el ejecutivo necesita de la mayoría absoluta. Si no se alcanza en una primera vuelta, hay una segunda vuelta, ¿no? Y en esa segunda vuelta se dilucidará esa mayoría, es decir, hay, vamos a pensar, 5 partidos políticos, ¿sí? Y de esos 5 partidos políticos, hay 2 que obtienen la mayoría de las votaciones, pero ninguno alcanza el 50% más 1, ¿sí? Y entonces, para la segunda vuelta se eliminan todos excepto los 2 más votados. Para la segunda vuelta, si bien no vamos a observar una coalición en sentido estricto, porque no se formó, hubiera sido una coalición de jure que hubiera competido ahí, se pudo haber o no formado, pero en algunos casos no se forma, o habiendo coaliciones que ya se habían formado, alguna de ellas o ninguna fue uno de los 2 partidos más votados, y entonces vamos a pensar que para la segunda vuelta hay solo 2 partidos, ninguno de ellos en coalición, cada uno siguiendo esta teoría, ¿no? Siguiendo la idea de que los partidos solo se van a coaligar cuando lo necesitan para alguna cuestión de índole electoral o de índole político o de índole de formar una mayoría para poder formar un gobierno. Entonces, lo que vamos a observar acá va a ser coaliciones o, digamos, formaciones, agrupaciones políticas coaliciones políticas que lo que van a suponer es, digamos, coaliciones no de jure, pero de facto, que van a apoyar a un partido político o a otro, ¿sí? O sea, que van a, sin participar del gobierno, van a apoyar o van a dejar de apoyar, van a refrendar el apoyo, van a decir, llamo a mis electores, los que le dieron la confianza a nosotros, que apoyen a una cierta fuerza política o a otra. Eso lo vamos a observar, insisto, no de jure, pero de facto. Entonces son muchas veces motivadas por efectos ideológicos, ¿sí? Ahora, en el tiempo que perduran, también depende muchas veces del tipo de coalición de que se trate. No hay una temporalidad, habrá algunas para efectos de la competencia electoral. Ese es el aspecto que vamos a ver mañana. Jurídico formal, en donde vamos a ver si registros de coaliciones, ¿no? Que van a competir, que van a estar sus siglas en la boleta electoral, todas en conjunto, que van a tener un nombre de esa coalición, ¿no? Y que desde luego eso puede tener efectos para el ejercicio del gobierno, ¿no? Porque va a ser un gobierno que no provenga de un partido, sino de una coalición, ¿sí? En los sistemas parlamentarios no hay una temporalidad específica para la coalición de gobierno. Aquí estamos viendo, ¿no? Cómo podemos clasificarlas. En las coaliciones legislativas para efectos de aprobar una reforma constitucional, para aprobar un presupuesto, igualmente, ¿no? Duran o muchas veces perduran únicamente para eso, o pueden perdurar más, como el tema en donde me detuve del Pacto por México. Y obviamente la organización. Aquí volvemos a esta parte de si son más horizontales, más verticales, qué peso político tiene cada una, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
esa otra parte. También es importante para clasificar. Vamos a avanzar la presentación. En donde se desarrollan, ¿no? Pueden ser coaliciones electorales, a las cuales nos vamos a referir mañana de manera más específica, ¿no? Ya di algunos ejemplos que esencialmente son partidos que para una elección o para varias elecciones, ya veremos esa parte, se juntan para obtener resultados electorales, tiene sus propias complicaciones, tiene su propia parte de componente político, pero es una coalición de tipo formal, porque ahí sí se tiene que registrar, insisto, compiten bajo una misma denominación o pueden competir bajo una misma denominación, ¿sí? Ha habido un desarrollo específico ahí, lo iremos viendo, ¿no? Pero yo me acuerdo de coaliciones, en 2000 hubo coaliciones, ¿no? Les conté el caso de 88, hubo coaliciones, o sea, aún sin que hubiera reglas propiamente democráticas, en el sentido de que permitiesen la alternancia en el poder, había reglas que permitían que distintos partidos políticos compitieran y que le hicieran competencia al partido en ese momento hegemónico, ¿no? Que fue el momento como más álgido en donde se puso en duda al propio régimen, ¿no? Legislativas, esto que decíamos y que puede tener diferentes finalidades, obviamente aquí hablando necesariamente de no de los parlamentos, sino coaliciones legislativas en nuestro sistema presidencial, porque las otro tipo de coaliciones legislativas son las coaliciones de gobierno que se forman por los partidos políticos con la finalidad de formar gobiernos, ¿no? Obviamente también aquí, por el ámbito, podemos deducir finalidades, ¿no? Una coalición electoral tiene finalidades específicas de ganar elecciones, es casi obvio, ¿no? Las coaliciones legislativas pueden tener diferentes motivaciones, pero la finalidad es una agenda legislativa común, establecerla. Ya dijimos que en los sistemas presidenciales esto resulta importante por las propias motivaciones, por las propias ideas, por los propios componentes, por la propia agenda legislativa que tenga el titular del Ejecutivo, ¿sí? O pueden ser legislativas coyunturales, como ya dije muchas veces, ¿no? Para la aprobación del presupuesto, de una reforma en específico, reforma constitucional, y ahí también vamos a tener una pluricomposición de coaliciones, ¿no? O puede ser una sola, como el Pacto por México, o pueden ser varias coaliciones de distinto tipo, etcétera, ¿no? Y coaliciones de gobierno, a las cuales ya nos referimos en los sistemas parlamentarios, ¿no? Entonces, bueno, una definición que nos dan es que se trata de uniones, siempre son temporales, pero pueden ser transitorias, nada más para algo, ¿no? Y que surgen de pactos entre dos o más partidos. Desde luego, para ello tienen que ver las reglas del sistema político y por eso decíamos, bueno, casi como precondición necesitamos que haya un sistema de partidos, es decir, que haya más de un partido político, que haya una cierta alternancia o posibilidad de que exista, ¿sí? En 88, aunque no había alternancia propiamente, parecía que podría haber o que pudo haber habido, como hay quienes claman que hubo, no digo que yo no, ni que yo sí, simplemente lo dejo así, y que esa coalición podía romper esa hegemonía, ¿no? Entonces también hay una suerte de expectativas con relación a los efectos que puede tener la coalición, pero pues obviamente tiene que haber más de un partido político, lo cual nos revela nuevamente, los partidos políticos son actores relevantes, ¿no? Y puede ser en los distintos niveles, ¿no? ¿Sí? Y la finalidad específica, pues es establecer, en el caso de las coaliciones, como aquí lo dice, electorales, que es en donde nos vamos a quedar hoy, pero es ya como el tema al que nos vamos a referir hoy y mañana, postular los mismos candidatos a cargos de elección popular, ¿sí? Diferente a la elección de gobierno, que podríamos dejar todo esto, que sería con la finalidad de, en los sistemas parlamentarios, formar gobiernos estables, digamos, ¿no? Y las coaliciones legislativas con la finalidad de, y ahí puede ser aprobar una reforma, aprobar el presupuesto, reformas constitucionales, o de establecer toda una agenda legislativa común. Por eso he mencionado varias veces a el Pacto por México, ¿no? Entonces, hablando de coaliciones electorales, que ya dije, hay y ha habido ejemplos importantes de coaliciones, tanto en México como en otros países, ¿sí?
No fue la primera vez la elección pasada, no ha sido la única vez que han competido por coaliciones, aunque en 2014 se establecieron una serie de lineamientos, se han establecido una serie de criterios a partir de la formación de las mismas, pero las coaliciones no son tampoco tan novedosas y que persiguen esa finalidad electoral de postular una candidatura común, con todos los otros elementos que podemos y que hicimos referencia a si era importante o no la ideología, cuándo juega la ideología. Sí podríamos poner ejemplos en México de eso, no los voy a poner porque son polémicos, pero ha habido momentos en que, bueno, el 88 es un buen ejemplo, en que había una ideología que postuló una candidatura en este Frente Democrático Nacional que desafiaba al orden político reinante en ese momento, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, decía pues, tienen importancia porque se extienden en forma de coaliciones legislativas o de gobierno, ¿no? Entonces, los partidos negocian entre ellos, llegan a acuerdos en el convenio de coalición, mañana veremos algunos ejemplos, cuáles son los requisitos de los convenios de coalición, para qué sirven, cómo se registran ante el INE, y entonces esta parte, ¿no? Superar en alguna medida barreras ideológicas, de haberlas, claro, con los efectos electorales que ya habíamos comentado, que esos pueden suponer para el electorado o confusión o disuasión, ¿no? Yo no puedo pensar que ellos se coaliguen y entonces sus finalidades las tomo como, pues meramente egoístas y yo no quiero votar por esos, o sí, dependiendo de circunstancias, ¿no? Pero bueno, también, obviamente, tienen más probabilidades de proporcionar las coaliciones, cuando se forma una coalición electoral, de apoyar al presidente que las que no estuvieron en ella, ¿no? O sea, cuando hablamos de presidentes que logran o que llegan apoyados por una coalición, entonces esos partidos que la conforman tienen más probabilidades de apoyarlo en su agenda legislativa. Entonces, como vemos, también juega, también es importante para los sistemas presidenciales las coaliciones, tanto de tipo legislativo, volviendo a la clasificación del ámbito en el que se desarrollan, acá, ¿sí? Tanto electorales, porque presentan candidaturas comunes y siempre va a ser más probable que si me apoyan más partidos, el éxito electoral sea mayor, como legislativas, en el sentido de que apoyen mi agenda en coyunturas específicas, ¿no? Pero decíamos, esto tiene implicaciones jurídicas, en tanto que las coaliciones electorales son coaliciones de iure, necesitan una configuración específica, necesitan cumplir con condiciones legales impuestas, se pueden después pasar a las legislativas, ¿no? Esa misma coalición, formar una bancada o tener una bancada que ya se sabe que es, aunque tenga distintas siglas partidistas, tiene una agenda común, pero no hay ningún documento formal que así lo establezca. Por eso es solo más probable que proporcionen apoyo al presidente o a la presidenta en el caso de los sistemas presidenciales que aquellas que no, pero lo cual no quiere decir que sea una regla forzosa, ¿no? Es una regla que la experiencia nos ha dicho en temas de probabilidad, y ahí la importancia de esto, ¿no? Y bueno, aquí me voy a quedar para mañana hablar de otras formas de participación conjunta, las fusiones, las candidaturas comunes, y ya entrar al marco jurídico específico de las candidaturas, de las coaliciones electorales en los términos en los que lo expuse, ¿no? Mañana vamos a volver a hacer una retroalimentación para diferenciar unas y otras, porque es mucha información, muchas clasificaciones, entonces recuperaremos un poco de lo dicho hasta aquí, y bueno, no sé si haya preguntas o comentarios hasta ahorita. Si los hay, pues está abierto el micrófono, las participaciones en el chat para quien las tenga. ¿Todo bien? Bueno, entonces, repito, el día de mañana vamos a hacer unas preguntas, respuestas, un ejercicio, ¿no?, de diálogo para retroalimentar y recuperar un poco de las tipologías, de por qué importan, de cómo impactan en los sistemas presidenciales, en los sistemas parlamentarios, aspectos institucionales específicos, aspectos políticos, ya para entrar al tema de coaliciones electorales. Pero es importante ver cómo los partidos políticos, independientemente del sistema político, que los efectos sean distintos, los efectos de la coalición, son actores políticos relevantes que pueden tener su relevancia
antes, durante o después de la elección, en los gobiernos, en las legislaciones y en la agenda de los poderes ejecutivos, ¿no? Bueno, pues entonces los veo el día de mañana. Les agradezco mucho su paciencia. Disculpen por las dificultades ahí técnicas, por las distracciones que llegué a tener. Reitero los agradecimientos, que tengan un feliz inicio de semana y hasta el día de mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Esté bien. Gracias.